oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, el tema de la salud y de la medicina y de la forma como los médicos están desempeñando su profesión es un tema muy interesante en este país donde cada vez hay más quejas, por un lado, de los usuarios, porque se sienten mal atendidos por los médicos, porque no mandan las medicinas que son, porque no tienen tiempo suficiente para atenderlos, etcétera. Y de parte de los médicos, porque se sienten completamente atropellados por la forma como la Ley 100 reguló la práctica de la medicina, sobre todo de aquellos galenos pues que trabajan en las EPS. Qué bueno sería que usted nos hablara un poco sobre la otra historia de los médicos y de la medicina. A ver, sí, lo que pasa en estos países y a nivel global, pues tiene que ver de pronto con que la profesión médica ha variado mucho, ha cambiado mucho. La tecnología ha hecho que los médicos prácticamente trabajen también como máquinas, ¿cierto? De alguna forma. Y también que nunca ha habido tanto seminario como ahora, que también es un problema. ¿Cierto? Hay gente que le gusta estar enferma y las ciudades producen todo tipo de enfermos imaginarios, más los enfermos reales, pues que siempre ha manejado la medicina. Pero no creo que ese sea el problema. El problema ha sido más bien cómo el médico, esa figura que era el médico, fue cambiando a lo largo de la historia y cómo el servicio del médico, que era un hombre que se interesaba en devolverle la salud al otro, en de alguna forma retar a los dioses y cambiar el destino de los dioses, que eso va a ser lo que hace la escuela de Asclepios en Grecia, el famoso Esculapio, que no era un personaje, sino que parece que era una gran escuela de médicos, muy mal vistos de alguna forma por la sociedad griega, porque retaban a los dioses, porque dentro del destino de los dioses estaba que alguien muriera y el médico se interponía entre esa orden de los dioses y el hombre o la mujer que se estaba muriendo. Entonces vemos primero, si vamos a hacer como una pequeña historia de la medicina, de cómo con los griegos aparece realmente una medicina donde el cuerpo es importante y donde la presencia del médico que toca el cuerpo es importante. Porque, por ejemplo, los hechiceros y ciertas formas de medicina ancestral o primitiva, siempre el uno estaba separado del otro. Entonces aquí está el enfermo, encima, hace sonar cascabeles, caracolas, emite sonidos, llantos, lloros y de alguna manera el enfermo entra en unas formas de éxtasis, sea porque lo han drogado esos mismos humos o por el sonido o lo que sea, pero con los griegos no, el griego ya se interesa por qué pasa en ese cuerpo y toca ese cuerpo y nombra lo que le sucedía al cuerpo. Por eso la mayoría de la medicina está nombrada con nombres griegos. Entonces alguien tiene flebitis, o sea, se le tiene un hinchazón, por ejemplo. Con el tiempo, esos médicos griegos compitieron abiertamente con los oráculos. Hay que tener en cuenta que los griegos, a pesar de ser una gente muy inteligente, producir la filosofía, producir una forma de arte muy bella, perderle el miedo a la naturaleza, seguían siendo mágicos y creyendo mucho en la magia y creyendo en los oráculos, en las sibilas, en las lecturas de los intestinos de los cerdos, etcétera, etcétera. O sea que al lado de la sabiduría siempre va a estar otro pensamiento, otra forma de ver el mundo, que es lo que Humberto Eco llama el pensamiento laberíntico.
Entonces, los griegos van a empezar a desarrollar unos principios básicos. Luego aparece un gran médico romano que se llama Galeno, y Galeno va a crear unos códigos médicos importantes que se van a fundamentar precisamente en un juramento muy claro de cómo el médico le va a responder al enfermo, no a la enfermedad, al enfermo, porque una de las cosas que ha llevado los últimos años a los médicos es a no ver el enfermo, sino a ver la enfermedad, y a tratar de involucrar al enfermo dentro de un cuadro de la enfermedad, pero no el enfermo como tal, que era lo que hacía Galeno, donde el médico trabajaba cada cuerpo de manera distinta y cada enfermedad de manera diferente según el cuerpo que la tuviera y según las condiciones en las que viviera ese cuerpo. Por eso van a aparecer los médicos de los emperadores, que conocen toda la dieta del emperador, que conocen los movimientos del emperador, la familia del emperador, para saber qué enfermedades son heredadas, cuáles son fruto de estar en una batalla, cuál es el fruto del desorden de la misma vida del emperador. Entonces aparece Galeno y Galeno da, digamos que a unos médicos que se hacen muchas preguntas sobre la vida y sobre la muerte. Y estos médicos que se hacen preguntas sobre la vida y la muerte van a crear una especie de medicina filosófica. De lo que es la filosofía, es el arte del buen vivir, es la ciencia del buen vivir, que tanto tiene que ver con el cuerpo como con el alma o con el espíritu. O sea, de nada vale, por ejemplo, y eso ya lo sabe la medicina moderna, que a una persona se cure de una enfermedad si mentalmente no está predispuesta para ello, si mentalmente se quiere morir o vive en un ambiente donde no es capaz de recuperarse mentalmente, aunque se puede estar recuperando físicamente. Entonces viene este problema y vienen un montón de preguntas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el morir, o sea, la etapa del morir, del agonizar. Hay un cuento muy interesante de León Tolstoy, que necesita un hombre, el relato de un loco, se llama ese cuento. Y en el relato loco, él dice, es que el problema no era que me estaba muriendo, era el problema, las preguntas que me hacía al estar agonizando. ¿Para dónde voy? Si me muero, ¿qué pasa? ¿Qué cambio de realidad? ¿No cambio de realidad? Y los médicos asistían a esto. En el siglo XII aparece un gran médico, uno de los grandes médicos, que es Maimónides. Maimónides, que nace en la ciudad de Córdoba y muere en la ciudad del Cairo, en Egipto. Es un médico que, toma Galeno, toma los principios de otro médico anterior a él, que era Avicena, y entra a determinar que el enfermo, además de ser su enfermedad particular, no general, es una enfermedad particular, debe llevar una dieta determinada, debe llevar una formación filosófica determinada. Hay una cosa interesante cuando uno lee el tratado del asma, el tratado sobre las hemorroides, las dietas que él hace por enfermo. O sea, no por los enfermos, sino por enfermo. Eso se lo va a aprender él a Avicena, que es otro gran médico, un médico que nace en Ispahan y que a lo largo de toda su carrera va a ser el primero en hacer una cesárea, por ejemplo. Estamos hablando del siglo IX. Excomulgado por el Islam, porque se mantenía a media caña, medio prendidito, como tanto médico que hubo en Antioquia, se mantenían a media caña, y que
logra en la medicina involucrar no los principios médicos de Aristóteles, porque Aristóteles, pues, a pesar de que intenta la medicina, está bastante alejado de entenderla, pero aplica los principios del justo medio. Alguien está aliviado en el justo medio. Estar muy aliviado es peligroso. Es tan peligroso como estar muy enfermo. ¿Cierto? Porque pues, va a ser una forma de ver la enfermedad. Y Maimónides eso lo maneja mucho mejor, porque va a plantearse con su filosofía, con la misma filosofía de la ley de la guía de los perplejos. Primero, que las enfermedades tienen que tener un nombre claro, no se pueden usar muchos nombres para una enfermedad. Los principios, los elementos que crean la enfermedad, el diagnóstico que hace, tiene que ser con palabras muy claras para que otros puedan aprender bien el oficio. Y cómo se va a llamar el hígado, entonces, cómo se vayan a llamar los riñones, el cerebro, qué pasa en este caso, qué pasa en el otro, qué pasa si es hombre, qué pasa si es mujer. Y hay como un perfeccionamiento de toda esa medicina griega, latina, la de Avicena, en el caso de Maimónides. Pero Maimónides va mucho más allá, porque como médico se plantea una ética, se plantea unos principios. La enfermedad no puede ser un resultado. La enfermedad es algo que se puede prever, que se puede mantener a raya, siempre y cuando existan unos medios para que el otro no se enferme. Eso pues lo va a entender muy bien Saladino, cuando resiste a un montón de pestes que generaban las mortandades de las cruzadas, y cómo Saladino se salva de eso y mantiene a raya la peste simplemente siguiendo unos patrones muy claros de hábitat, de dormir, de comer fruta después de comer, no antes. Hay mucha gente que come la fruta antes de comer, pero según Maimónides hay que comérselas después, con el fin de facilitar la digestión y de darle un mejor sabor a la boca. Hay que tener en cuenta que en ese momento se comen cosas muy grasosas, la sal es gorda, o sea, viene por pedazos, no está molida, etcétera, etcétera, y las frutas pues llevarían no solamente a refrescar la boca, sino a refrescar el espíritu con el sabor de la fruta, que además se va a hacer muy lindo, de cómo en algunas cartas de Maimónides se enseña a comer. Pero a comer, ¿cómo se come? ¿Cómo se come? ¿Cómo se parte la manzana? ¿Cómo se parte el limón? ¿Cómo se parte la naranja? ¿Cómo aprovechar el olor de la naranja al ser partida? Etcétera, etcétera. O sea, es una teoría donde el aroma es lo que enriquece lo que los ojos ven. O sea, no solamente estoy viendo una naranja deliciosa, sino que esa naranja huele delicioso. Y si la parto, el color que aparece es delicioso. Por lo tanto, al beberla, ya he nutrido el espíritu y después nutro el cuerpo. Pero, vuelvo y repito, son trabajos que ellos hacen por enfermo y no de manera general. Entonces, claro, no se le iba a ocurrir recomendarle un montón de frutas al que no lo puede comer. Claro. Eso se le recomendaba a Saladino, que las traían. Al otro, pues que con dátiles se contentara. Luego, los filósofos, van a ir apareciendo un montón de filósofos médicos que tienen como fundamento la medicina. Incluso en muchas historias de la filosofía está incluido Freud
como filósofo moderno. Por las reflexiones, Freud era médico. Y todas sus reflexiones sobre el inconsciente, sobre la mente, pues parten de un criterio médico. Entonces va a aparecer un gran médico que se llama John Locke en el siglo XVII, que va a ser no solamente el padre del liberalismo, de la doctrina liberal, sino también va a escribir un libro que todavía hoy se lee y se debate, que se llama El conocimiento humano, que es lo que hace que nosotros podamos conocer, cómo nos llegan las ideas, cómo transformamos esas ideas. Porque Locke, seguramente fundamentado en otros médicos que hicieron muchas preguntas, ahora hablamos de uno muy particular, dijo, hay algo, a ver, ¿por dónde viene la salud? La salud depende de lo que vea, de lo que oiga, de lo que guste, de lo que toque, porque hay que sentirse realmente vivo y hay que tratar de usar de la mejor manera posible los sentidos para que me sienta bien vivo. Por eso las ideas tienen que ser correctas. Teniendo ideas correctas me siento bien vivo, y si ya hay alguna enfermedad, ese criterio luchará también contra la enfermedad. Que es una cosa interesante. Incluso hay un libro anterior a Locke, se llama Gargantua y Pantagruel, escrito por otro médico que se llama François Rabelais. Y Rabelais, cuando escribe Gargantua y Pantagruel, se va, no solamente hace una lectura completa del cuerpo. ¿Para qué sirve el cuerpo? En lo bueno y en lo malo, en lo feo y en lo bonito, en el movimiento y en la quietud, en la locura y en la cordura. ¿Para qué sirve ese cuerpo? Por eso Gargantua y Pantagruel es una de las cosas más hermosas que se puede leer cuando el hombre recupera el cuerpo en el Renacimiento, porque en la Edad Media había venido desapareciendo el cuerpo, ya no sé, ya los médicos que habían eran muy pocos, casi todos eran frailes o eran judíos o eran moros, pero la gente estaba recorriendo más a la magia, a las brujas, a un montón de cosas, pero ya con Rabelais aparece el cuerpo como tal, con todo lo que un cuerpo es capaz de producir y todo lo que un cuerpo es capaz de necesitar, incluso con la imaginación como herramienta de la enfermedad. Es una cosa muy, muy interesante. Entonces aparece François Rabelais con Gargantua y Pantagruel escribiendo o describiendo a través, diría yo, del primer tratado de realismo mágico. Es que nosotros creemos que el realismo mágico, un poco los escritores del Caribe, cuando ya pues había un enorme realismo mágico en el mundo de Gargantua y Pantagruel. Y ese va a dar pie a Locke, a John Locke, que no solamente se preocupa por el cuerpo, sino también por el ejercicio de los sentidos, porque el cuerpo es... el cuerpo contiene los medios necesarios para desarrollar cosas que no hay en el cuerpo. Inteligencia, buen gusto, estética, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta donde nos ha dicho Memo, es como una mirada muy integral del ser humano. O sea, no es únicamente un cuerpo, sino que detrás de ese cuerpo hay un ser vivo, con alma, con espíritu, con sentimientos y con emociones. Hasta ahí es como ese recuento de cómo empezaron a lograr ver los médicos, filósofos. Y en el caso de Locke, una sociedad. Es interesante, por eso en el segundo tratado sobre el discurso civil, que es de pronto la obra básica para entender el pensamiento liberal, lo principal es cómo se configuran las sociedades sanas. Y los médicos conservadores que veían la sociedad como un cuerpo, cómo mantener ese cuerpo sano para que la sociedad pudiera funcionar. Además que es muy lindo pues en la teoría política, el médico conservador o el médico no amigo de la Revolución Francesa, veía
toda la sociedad es como un cuerpo, o sea, un cuerpo está bien si la cabeza está bien. Pero si la cabeza está mal, o sea, el gobierno del cuerpo está mal, el cuerpo estará mal. Sentirá cosas que no son, se estará angustiado, no querrá comer, comerá algo y lo vomitará, etcétera, etcétera. Si le falta un brazo a esa sociedad, trabajar con el otro brazo va a ser dispendioso. Sí, y entonces se igualan con el cuerpo, que es muy lindo eso de trabajar el cuerpo como medio social, pero en Locke aparece ya una sociedad de lo justo, la sociedad de la no crueldad, porque ellos empiezan también a ver una cantidad de personas que pudiendo estar muy aliviadas estaban mal, simplemente por el dominio desmesurado de uno sobre el otro, porque se les negaba la educación, por un montón de cosas. Entonces Locke va a preocuparse más por, a ver, es como el último filósofo médico que dice, el problema es el cuerpo, el problema es el espíritu, los sentidos, lo que le llega a ese cuerpo, y el problema es la sociedad. O sea, es una medicina ya muy avanzada, tremendamente avanzada, donde los elementos a través de los que curaban, pues tenían que ver con la química, otros tenían que ver con la homeopatía, las plantas, lo que fuera. Todavía hay escuelas homeopáticas muy poderosas en Alemania, por ejemplo. Y estos médicos van a ir pasando lentamente de la filosofía a la literatura, porque es que la literatura, por eso es que hay un premio Nobel de literatura, puede plantearlo todo sin necesidad de seguir un método. Puede dejar las ideas en el aire para que otro las coja y las metodice. Te van a aparecer los médicos literatos, que además van a ser tremendos. Entre esos médicos literatos hay uno fundamental que se llama Anton Chekhov. Chekhov era un gran médico, según dice en una portada de un libro, se murió tomando champaña y ya muerto lo llevaron a Moscú en un carro lleno de ostras. O sea que es como... Pero a ver, ¿qué es lo que hace Chekhov? Que es un avance más en cómo entender al enfermo, cómo entender la enfermedad, cómo entender al otro, que por ejemplo, hay que tener en cuenta que él es ruso, ¿cierto? Es ruso, vive en un país donde la gente se deprime muy fácil, donde la gente bebe mucho, pero se va a preocupar primero como por eso.
A ver, si una persona lleva una contradicción amorosa, por ejemplo, una mujer casada sigue queriendo a otro que no es su marido, ahí van a aparecer un montón de enfermedades. Ahí van a aparecer las famosas histerias de Charcot. Y ahí aparece todo el mundo y todo el problema de las neurosis freudianas, que es muy interesante. O sea, como un médico que empieza a contar historias de amor que no van bien unas con otras, como un médico que empieza a narrar pequeñas situaciones. Incluso va a tener un relato maravilloso que se llama El pabellón número 6, que es clásico en Anton Chekhov, que es un hospital. ¿Cómo son las condiciones de un hospital? Y como él dice, lo primero que está matando a los enfermos es el mismo hospital. Las paredes son terribles, la entrada es terrible, eso se está cayendo. Ahí ya empieza a agravarse el enfermo. Entonces es un hombre pues el que más cuentos ha escrito, dicen Anton Chekhov, y se va a preocupar por las situaciones, o sea, ¿qué lleva a la enfermedad? ¿Cuál es el detallito que dispara la enfermedad? ¿Qué es eso? Ahora hay que tener en cuenta que hasta ese momento los médicos se preocupaban mucho por el que moría de manera normal, porque los médicos aprendieron todos medicina siguiendo a los ejércitos. Después de la batalla quedaban un montón de muertos y los médicos aprovechaban para saber dónde estaba el corazón, el hígado, ver qué le pasó, le abrían la boca, la cara, la lengua, y iban dibujando todo eso rápidamente y así aprendían, porque estaba prohibido tocar cadáveres, claro, profanar cadáveres. Entonces a partir de ahí ya conocían muy bien el cuerpo humano. Lo que no conocían era qué desencadenaba la enfermedad, qué era eso. Y Chekhov se va a volver un gran lector de las sociedades y en especial de la clase media, que es muy, muy bonito ese trabajo que hace Anton Chekhov, hasta llegar pues a muchos médicos hasta hace 50 años, que eran hombres tremendamente cultos, hombres que se preocupaban por la filosofía, por la literatura, por desarrollar mejor los idiomas que sabían. Pongamos en Colombia que la medicina hasta hace más o menos 50 años era una medicina francesa, los médicos estudiaban el libro en francés, por eso eran tan cultos, porque como tenían que estudiar el libro en francés, entender muy bien los términos que habían ahí, por ahí derecho aprovechaban y leían novelas en francés, leían a Los Miserables, leían a Émile Zola, a un montón de gente que les estaba planteando situaciones. Incluso hay un médico inglés que se llama Aldous Huxley. Huxley, que se planteó una novela maravillosa que se llama El Contrapunto, es el que va a escribir el Mundo Feliz. Por ejemplo, que es, podemos coger una sociedad y a través de una pastilla que se llama el prana mantenerla contenta o no mantenerla contenta. Por eso él dice es que la solución no la va a dar la química, que en un mundo feliz, Aldous Huxley, por eso pues va a llamar tanto la atención ese libro. Él dice, mire, esta sociedad es sana, nadie siente, nadie nada, todo el mundo está contento, pero hay algo que está por encima de cualquier domesticación a un cerebro, y es la condición humana, esa aflora de alguna manera. Entonces la tesis de Huxley es muy fuerte en el mundo de la literatura, obviamente vista desde un médico. Claro. Porque habían pues un montón de, incluso médicos que buscaban en la misma religión formas de curación sin dejar la medicina tradicional. Me acuerdo uno que se llamaba J. Cronin, que se
se leyó mucho por los años 70 y está en las grandes bibliotecas de la gente, cuerpos de médicos de cuerpos y de almas, que ahí aparece una metodología muy linda. Al enfermo, además de curarlo, hay que sanarlo conversando con él, Qué lindo. sabiendo quién es él, preocupándose por él, que sepa que alguien lo quiere, que alguien está preocupado porque él se alivie. Es que por eso es lo que está pasando ahora, donde al médico le dan 20 minutos para revisar el resultado de una máquina. Además. No para enterarse quién es el otro. O sea, ha habido una gran pérdida. Ha habido una gran pérdida porque los médicos, antes las citas eran largas, precisamente porque se interesaban por todo lo que era el ser humano, claro, por el cuerpo, por el alma, por sus sueños, por dotar al otro de seguridad. Por eso incluso a médicos viejos que decían: no me preocupe, eso la naturaleza se encarga de curarlo, pero usted tiene que estar en paz con la naturaleza. Y estar en paz con la naturaleza es estar en paz con uno mismo. Claro. Y esos médicos empiezan, digamos que a sufrir un cambio radical y se va perdiendo esa espacialidad cuando aparecen los famosos médicos nazis, que están cumpliendo. A uno le importa, destruyan al otro, no se interesan en nada. En tanto que los médicos todavía aquí en Colombia duraron hasta los 8, por ahí debía haber 1 o 2 todavía, pues porque el modelo continúa, claro. porque es que ser médico implica tener el conocimiento de la vida. Eso es lo que implicaba el ser médico, saber esa vida, cómo se desarrolla, en qué momento finaliza la vida y si se puede alargar o no ese momento, evitar que ese momento llegue. Memo, y teniendo en cuenta una cosa, que vida no es únicamente lo biológico. Sí, claro. Claro, es que una cosa es el existir y otra cosa el vivir. Y según veo, esos médicos se encargaban era de todo el asunto de la existencia de ese ser vivo que tenían enfrente. Habían, digamos que 3 grandes espacios. El primero, el habitar. O sea, sentirse en un lugar en la tierra y maravillarse con ese lugar. Por eso es tan importante mirar al cielo, como hemos dicho en muchos programas, sentir la tierra, tener la presencia de otro como certificado de que yo existo y tener mi lugar sagrado. De alguna forma eso después lo va a tomar Martin Heidegger para hablar del vivir en el mundo. El Lebenswelt, que también se puede traducir como la vida del mundo, pero los filósofos pues le dan el cambio que les da la gana y eso no se discute. Eso sería un primero, el habitar. El segundo era el creer, porque es que las creencias sirven para eso. La creencia es lo que le da seguridad a la persona, lo que le eleva la estima a la persona. Y para creer habría que ser racional, llegar a la creencia como tal, no a la creencia al fetichismo, no a manejar amuletos o a echarse o a hacer 20.000 gestos frente a una imagen, no, sino tenerla muy bien introyectada, o sea, volverla mía, volver a hacer eso. De ahí que muchos médicos se preocuparon tanto por lo religioso. Es que me acabo de acordar un hombre que se preocupó por todo esto, gran traductor de ruso además, que se llamaba Pedro Laín Entralgo. Pedro Laín Entralgo, muy preocupado por el hombre integral, por la totalidad. Por eso cuando uno lee los textos de Pedro Laín Entralgo, hay ética, hay medicina, hay comportamiento para olvidar, para alegrarse, para un montón de cosas, ¿cierto? El mismo
Ramón Santiago y Cajal, que se ganó, fue el primer médico que ganó un premio Nobel y que en España pues casi que lo despreciaron. Era muy preocupado por el dibujo. Él quería como capturar lo que pintaba, ¿cierto? Ese hueso me lo tengo que aprender de memoria y los dibujos son espectaculares. Los de Ramón Santiago y Cajal, de un gran histólogo además. Y había un tercer momento que era el de la amistad. Qué bonito. Claro que eso es tremendo, porque en la amistad el paciente se volvía amigo del médico. Y en esa amistad, el paciente, primero que todo, no le escondía nada. Y el médico, de alguna forma, le quitaba los miedos que tenía. Eso, por ejemplo, eso generó, aquí en Antioquia hubo mucha gente de esa, que eran los famosos médicos familiares. De familia. De familia. Entonces era uno más de la familia. Mira, Roberto, tal cosa, que fulano tiene tal cosa. Dígale que se bañe. Estoy seguro de que no ha bañado de 15 días. Que se bañe, no sea sucio. Claro. O sea, era gente que dominaba toda la esfera de la familia del paciente para saber esa enfermedad de dónde podría provenir. ¿Ese médico de familia solo se dio en Antioquia? No, es un médico francés, es muy típico de la medicina francesa, pero en Antioquia, diría yo, al menos por los que yo conocí cuando estaba chiquito, fueron grandiosos, pues. ¿Cierto? Además eran médicos muy particulares, que me acuerdo de Roberto Montoya Domínguez, en paz descanse, que a él le daba lo mismo atender a un millonario que a uno que no tuviera nada. Mire, doctor Roberto, que ahí llegó fulanito, pero no tiene, no dígale que espere después de él. Y al rico le cobraba la consulta del rico y al otro, venga, pues querido. Claro. Y que sacaban remedios y se los regalaban. Muestras médicas, ve, aquí tenés esto, tenés esto, tenés esto. Claro. Preocupados por eso, porque el otro era una vida y era lo que ellos iban a salvar. Y esa vida no solamente la iban a salvar, la iban a educar para que la vida tuviera sentido. Claro, es que por eso no es de extrañar que Freud se preocupara tanto por el inconsciente. Es que hay otro problema. A ver, usted, si logramos eso, usted recupera. Que además, pues, con Freud aparece una escuela tremenda que después Erich Fromm la va a admirar mucho, que es la escuela del escuchar. Hable, a ver si yo descubro qué es lo que tiene, qué es lo que le molesta. Entonces, claro, esos médicos cumplían con una tarea, que ahí es donde pues viene la pregunta. Yo conozco muchos médicos también que siguen haciendo cosas similares, que se resisten a que los maquinicen. Claro. A que se maquinice esa persona, que lo metan en una base de datos y que de alguna manera siguen dándole al otro la posibilidad de que ese enfermo se mire en él. Y aparece el asunto de la amistad como filia, que hay un profesor cámara, Nicolás Calabassis, y Calabassis es muy amigo de las filias, o sea, hacer al otro parte mía. Entonces esos son esos médicos, o son los que hay. Claro, no, y todavía hay muchos. Lo ¿cierto? que pasa es que la ley les pega una cuadriculada, una encasillada que no les permite moverse. Además, dentro de todos estos médicos que hemos venido hablando, desde la escuela de Asclepios hasta los de ahora, hay algo que el médico, por eso entre los químicos no era raro que hubieran médicos, entre los mecánicos no era raro que hubiera médicos, entre los físicos, los famosos físicos, pero ya no el físico que en los tiempos de Don Quijote que le
ponía al otro sanguijuelas para sacarle la sangre y para que tranquilizara, sino que eran grandes investigadores. Unos investigadores tremendos. ¿Esto se debe a qué? ¿Cuál es la causa de esto? Los coleccionistas de efectos, muy común entre la medicina de Ispahan, por ejemplo, de donde venía Avicena. Hay un libro de Noah Gordon que se llama El médico. Es un muchacho inglés que se va haciendo médico en la Edad Media, pero que tiene que ir hasta el mundo árabe para descubrir todas las farmacopeas, todas las farmacias, todo lo que sucede ahí, porque es que el médico, primero que todo, trabaja con venenos. Pues la palabra farmacón traduce eso, veneno. Y una enfermedad se cura envenenándola. Por eso es tan peligroso automedicarse. Claro. Sí, porque yo automedicándome me estoy tomando más del veneno que resiste el tratamiento de la enfermedad. Entonces, por eso digo, no se automedique, no es porque están tratando de evitar que usted no vaya a otra cita, sino porque el médico sabe. Entonces dice, ¿qué cantidad de veneno hay? De hecho, en el caduceo de Mercurio, ese bastón con dos culebras, dos serpientes entrelazadas, está diciendo que un veneno mata a otro, ¿cierto? Por eso es el símbolo que se da ahí. Entonces aparecían esos médicos, o aparecen, todavía se dan, como vuelvo y repito, de manera rara, pero se dan. Esos médicos que siguen investigando, pero investigando no para responderle a un laboratorio médico, sino para ellos mismos resolver las dudas que tienen. Dudas muy personales, porque el hecho de estar en contacto con la muerte, el hecho de estar en contacto con todas las etapas de la vida, que los médicos trabajan con todas las etapas de la vida, desde que el niño está en el vientre de la madre hasta que la persona muere, y van leyendo lo que va pasando ahí. Obviamente vale la pena notar, buena parte de la medicina norteamericana, que influye tanto entre nosotros, ha perdido muchos principios éticos. ¿Cierto? Ya están jugando de alguna forma con los enfermos, pero vuelvo y repito que había ese médico, o lo hay, que sigue investigando notablemente la razón de la vida. Esos médicos, Memo, cambiaron el diagnóstico del ojo humano por el diagnóstico del ojo de la máquina. Y si no tienen un examen enfrente, no son capaces de mirar a la persona que tienen enfrente. Sí, ahí hay un problema. Anteriormente los médicos utilizaban un lente que siempre se les veía, un lente grande amarrado en la frente, que se lo bajaban para ampliar el iris del paciente, y leían a través del iris. ¿Cierto? Es que había un mapa, el iris del ojo tiene un mapa, y ese mapa conecta con los órganos del cuerpo, y ahí lograban leer más o menos lo que tenía el paciente. Y el iris todavía está vigente. Sí, todavía hay escuelas, es que la medicina tiene muchas escuelas, pero la gran escuela era la del médico humano, tremendamente humano. Esos médicos que además, es que historias viejas son muy lindas, médicos que terminaban con un montón de animales en la finca porque el uno le pagaba con una gallina, el otro le traía un ternero recién nacido, no traen un ternero, hágale, póngalo ahí, sí, repollos, lo que fuera. Que al mirar el desarrollo de la vida, miraban el desarrollo de la política, miraban el desarrollo de las posibilidades de un individuo en un entorno determinado, y eran grandes observadores, eran observadores tremendos. Pero no sé qué haya pasado, pues yo no entro a discutir estas cosas. El hecho es que viene desapareciendo el médico sabio, el médico que sabe no solamente de enfermedades, sino que sabe de la vida, sabe del arte.
porque el arte es una forma de embellecer la vida. Y en un espacio bello el enfermo se siente mucho mejor. Por ejemplo, toda esa década del más o menos 30, 50, que es la época de la gran asepsia, todos desesperados por encontrar la fórmula de la asepsia total. Aquí hubo un médico, al que la Bolivariana le publicó 2 libros, Alonso Castro, con un texto muy bello que se llama Señor Doctor, el Señor Doctor. Y de mis bellas montañas, mis lindas montañas, texto de Alonso Castro, donde Alonso Castro pues precisamente tiró a la política, fue por eso, por todo lo que había visto en asuntos de salud pública, todo lo que había visto en asuntos de salud moral. Que él se ponía, y los cuentos de él son tremendos por eso, porque a través del cuento determina cuál es la salud moral de una sociedad. Y esa salud moral va a producir cualquier cantidad de problemas en términos de salud pública. Es como el Chekhov de nosotros, que cuando Chekhov se pone a mirarlos a la gente, él dice, por eso se están disparando estas enfermedades, que mire ese comportamiento allí, mire ese otro comportamiento allá, y eso afecta al otro, y el otro que tiene una enfermedad latente inmediatamente va a caer en esa enfermedad, porque la situación que vivió hizo que se le desarrollara esa enfermedad. Entonces en el mundo de la medicina occidental, y digo occidental porque hay medicina oriental, hay muchas medicinas en el mundo, pero nosotros tenemos una que mezcla o mezclaba la máquina, la herramienta, con la atención médica, para terminar en lo que están terminando pues muchas carreras y muchas cosas, donde la última que define es la máquina. Y es la que da el veredicto. Dios mío. Memo, y yo creo que tanta especialización pues tiene sus ventajas, es bueno, pero de pronto esa mirada tan específica impide ver una totalidad. Pues eso es muy discutible, eso ya merecería como otro programa. Si uno con lo pequeño puede ver lo macro, es que depende más de la educación que tenga el otro, Alfonso X el Sabio era un gran arquero, pero era Adolfo X el Sabio. Además de darle al diana, al punto central de una diana, sabía de política, sabía de filosofía, sabía de un montón de cosas. El problema es cuando ese experto cree que el mundo es solo eso y no es capaz de llevar la totalidad del mundo a eso pequeñito que analiza. Claro. Porque de resto no hay problema. Claro. Si una persona es culta y se vuelve experto en el nervio número tal, sección tal, no importa, porque se lleva todo el mundo hacia allá. Y eso le permite una gran lectura. El problema es cuando no tiene mundo y ataca solamente ese nervio y le sucede lo que siempre se ha dicho, un experto que empieza a trabajar una bacteria, ve cómo come la bacteria, cómo vive la bacteria, y a lo último ese experto piensa como la bacteria, ¿cierto? Porque no tuvo que confrontar el elemento que estaba analizando. Entonces los médicos anteriores, y no es una nostalgia, lo que todo eso está documentado, era gente que se preocupaba mucho por el mundo, por el vivir, por el estar vivo, y trabajaban en una enfermedad, pero se llevaban todo el mundo con él. Claro. Eso los grandes cirujanos, por ejemplo, que se retaban a ver esto que estoy haciendo, a qué se parece además. Esto es además de un estómago, ¿qué es? ¿Esto a qué se parece? Eso es llevar el mundo a la situación, pero si no hay mundo, claro, si no hay una educación muy humanizada, no sé dónde irá a parar la cosa. Con esta última reflexión hemos llegado al final del programa La Otra